escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir, no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, te escuché decir, no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanecen. Y aunque no puedo entender, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la guerra no florezca. En la abundancia llena de escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia llena de escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Escuchaste mi clamor, escuchaste mi clamor. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos da gusto verlos. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida matrimonial, gracias a Dios. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Aquí afinando algunos detalles técnicos nada más, ¿verdad? Pero todo bien, gracias a Dios. Esperamos en Dios que se encuentren bien y que pues sobre todas las cosas tengan paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios. Y bueno, pues queremos nosotros pasar un tiempo juntos con Dios, ¿verdad? Como matrimonios, y que el Señor vaya hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que sea Él quien nos vaya guiando a través de esta enseñanza. Y bueno, vamos a hacer una oración para este tiempo, antes de empezar, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a orar, acompáñenos a orar desde ahí, desde donde están ustedes en su hogar, con su esposa, esposo, y bueno, que el Señor nos esté guiando en esta noche. Padre, queremos agradecerte en esta noche, esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia,
Y en el nombre de tu Hijo Jesús, reconocemos que tú eres nuestro único y sabio Dios, inmortal, invisible, quien merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos junto con todos los que están conectados aquí y para venir a estar en tu presencia por medio de este red social que es de Facebook. Gracias, gracias Señor, gracias. Sabemos que tú miras nuestros corazones. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy reconocemos que tú eres el único que puede guiarnos, instruirnos, Señor, redarguirnos, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Habla nuestro matrimonio, Señor, en esta noche y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos en la vida matrimonial y que podemos estar en la presencia del Señor. Por favor, para los que anotan, esta enseñanza lleva por tema el discernimiento en el matrimonio. Y por favor acompáñenme al primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Creo que hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos va a enseñar a aprender. ¿Y me ayudas, mi amor, por favor? Sí. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense que Salomón, el hijo del rey David, hace una petición a Dios y lo que le pide a Dios, Salomón pudo discernir qué es lo que había, la necesidad que había primeramente en él, antes y después la necesidad que había con los suyos. Entonces le dice, da pues a tu siervo corazón que entendido. Eso es muy importante, la actitud que está tomando Salomón, ¿verdad? Aquí en esta parte dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Ahora, ¿para qué Salomón quería un corazón entendido? Bueno, ahí lo dice, para juzgar a tu pueblo. Esta parte de juzgar a tu pueblo habla diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo falso y lo verdadero, la luz y las tinieblas. A eso era lo que Salomón pedía, corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y quiero pues utilizar este principio y lo vamos a llevar a la vida matrimonial. Nosotros, ¿cuántos reconocemos que necesitamos discernimiento en la vida matrimonial? Todos lo necesitamos, ¿verdad? Y es importante aprender a diferenciar correctamente en lo que es bueno, lo que es malo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de decadencia moral por todos lados. Y Dios quiere que nosotros no seamos seducidos y arrastrados por eso, sino que al contrario, Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento, como le dijo Pablo, ¿verdad? Le hizo la mención Pablo a la iglesia de Roma, se lo escribió, les escribió en la carta a los romanos, ¿verdad? Vamos a Romanos 12:2, por favor. Sí, acompáñanos ahí. Dice la palabra de Dios, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, fíjense que es muy importante para nosotros comprender
exhortación de parte de Pablo, ¿verdad? Dice, no os conforméis, o sea, no te conformes a la manera de vivir de este mundo, sino transfórmate. Esa transformación habla del griego metanoia, de sufrir una metamorfosis, como cuando la oruga sufre un cambio y se vuelve mariposa, pero requiere un proceso. Ahora, el principio es transfórmate. No dice vas a ser transformado. No, si tú trabajas, te vas a transformar. ¿En qué tenemos que trabajar en la vida matrimonial? Pues tenemos que trabajar en renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué vamos a renovar nuestro entendimiento? La misma parte de la Escritura nos lo dice, ¿sí? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que dice ahí, agradable y qué, y perfecta. Ahora, fíjense, Pablo ahí hace algo, ¿verdad? ¿Qué nos propone Pablo? ¿Me ayudas, mi amor, por favor? Sí, aquí nos propone discernir, ¿verdad? Para Sí. que nosotros podamos juzgar lo que este mundo nos dice o nos ofrece y no dejarnos llevar por lo que el sistema del mundo nos dice, sino que debemos nosotros renovar nuestra manera de pensar y actuar para que hagamos pues la voluntad de Dios. Es importante que nosotros consideremos la palabra de Dios, ¿verdad? Para que esos conceptos, argumentos que nosotros tenemos de este mundo, que se contraponen con la palabra de Dios, pues sean derribados y construyamos pues a la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y de actuar. Y de actuar, y hagamos la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Y esto, pues, tenemos que darnos cuenta que Pablo nos está proponiendo discernir para juzgar lo que este mundo nos ofrece. ¿Y cuántos saben que lo que el mundo ofrece es malo? A los matrimonios el mundo les ofrece muchas cosas malas. Ser más ricos, tener más cosas materiales, les hace poner la mira en las cosas de la tierra y no en las del cielo, donde está sentado a la diestra del trono de Dios. Pablo le decía, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el matrimonio tiene que poner la mira en las cosas de arriba para poder discernir. Ahora, tú te preguntarás, pastor, ¿qué es el discernimiento espiritual? Bueno, el discernimiento espiritual es aquella capacidad que tiene un matrimonio de distinguir para decidir entre la verdad y el error. Ese es el discernimiento espiritual. Cuando el matrimonio tiene la capacidad de distinguir para discernir entre la verdad y el error, entre una sana enseñanza y una falsa enseñanza. Y eso, fíjense que se va logrando, ¿verdad, mi amor? En la parte de que tenemos que estar estudiando la Escritura. Todos somos llamados, cuando Dios nos llama a la salvación, quiero decirles que todos nos somos llamados al discipulado. Y matrimonios o solteros, pero todos los hijos de Dios somos llamados también al discipulado. ¿Para qué? Para desarrollar el discernimiento espiritual por el uso de la palabra. Y eso te ayuda a usar tus sentidos espirituales con la palabra de Dios y se va a desarrollar esa capacidad de que vas a poder distinguir entre la verdad y el error. Entonces vas a poder tú investigar correctamente, ¿verdad? Entre la sana enseñanza y la falsa enseñanza. También quiero decirles que esto de discernimiento espiritual es un proceso en el que debemos de aprender, hermanos, a distinguir en mi pensamiento y el pensamiento de Dios. Eso es un trabajo que debemos de hacer todos los días de vida que Dios nos presta, ¿verdad? Porque hay tres voces, ¿no? A veces estamos escuchando, hay que ver a qué voz escuchamos, ¿no? ¿Cuáles son las tres voces que nos...? Sí, pues la voz de Dios, ¿verdad? Sí. Principalmente la voz de la carne y pues la voz de Satanás, ¿verdad? A veces escuchamos nuestra propia voz y no estamos escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Ante una necesidad en el matrimonio, ante ver que decíamos, mi esposo y yo hace rato, sí es cierto, ¿no? A veces no sabemos ser ayuda
¿verdad? ¿Y qué es la ayuda? Pues alguien que te pide ayuda, ¿verdad? Simplemente y Sí. sencillo. Y Sí, decíamos, ay, sí es cierto, eso es algo tan sencillo, pero tan complejo, ¿verdad? De obedecer, de actuar. ¿Por qué? Porque entra la razón, como decía mi sí, esposo, de que nos entra la razón como esposas, pero ¿por qué esto? Pero sí lo otro, pero sí aquello, o vemos esto, vemos lo otro. Y muchas veces es tan sencillo, es ayuda, te estoy pidiendo ayuda, es como con los hijos y los padres, ¿verdad? Hijo, venme a traer esto, o pásame eso que está ahí, ¿verdad? Y es la ayuda al hijo, ¿no? En ese momento. Pero al hijo a veces le cuesta trabajo también obedecer. así Ajá, y darse cuenta que también es una ayuda del papá o de la mamá. es. Sí. Entonces es tan sencilla la palabra ayuda que terminamos a veces siendo no ayudas, ¿no? En el momento oportuno, adecuado, que se nos solicita, que se nos pide. Y créanme que eso pasa por falta de discernir, de distinguir Así correctamente es. en mi pensamiento acerca de qué es lo que me está pidiendo. Y hoy en día, fíjense que no se enseña a discernir y eso impide arraigarse en las verdades de Dios. ¿Y qué sucede? Entonces no somos ayuda. Y eso es muy importante para nuestra vida matrimonial. Tenemos que discernir, tenemos que nosotros arraigarnos en las verdades de Dios. Fíjense lo que Dios usó la vida del profeta Ezequiel para hablarle a su pueblo Israel. Vayamos a Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Sí, aquí en la palabra de Dios, a través del profeta Ezequiel, dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo, dice, y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Sí. Lo único que puede ayudarnos a diferenciar entre lo santo y lo profano es la palabra de Dios. Y esto debemos de aplicarlo los dos al matrimonio. Si los dos tenemos una comunión con el Señor diario y buscamos su palabra, entonces eso nos va a ayudar a arraigarnos en las verdades de Dios y podemos discernir entre lo santo y lo profano, ¿sí? Entre lo limpio y lo no limpio. Ahora, como matrimonio necesitamos aprender a discernir. Debemos discernir para que no vivamos en el error. ¿Cuántos saben que se sufre viviendo en el error? Por ejemplo, hay esposos que le dedican más tiempo a su trabajo y después de su trabajo se van con sus compromisos sociales, con sus amigos, y luego se excusan diciéndole a la esposa pues que necesitan distraerse, que pues realmente necesitan un descanso y todo porque ¿por qué toman esas decisiones? Porque no saben discernir. Y hay matrimonios que se casan con muchas ilusiones también, pero si no trabajan en discernir, empiezan a dedicar más tiempo a satisfacer sus necesidades cada uno por su propia cuenta y se olvidan de sus responsabilidades. ¿Y saben cómo termina ese matrimonio? Separándose. División, divorcio. Entonces, cada situación pues difícil se debe de llevar al Señor, para que el Señor nos ayude. El Señor quiere que nosotros seamos maestros de la palabra, como cuando, ¿se acuerdan cuando el escritor de Hebreos le menciona a los creyentes esa parte que debían de ser ya maestros, pero aún tienen necesidad de que les diera leche espiritual? Vayamos a Hebreos 5:12, por favor. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense que el escritor le está hablando a la iglesia y la iglesia está constituida por matrimonios. Entonces le está diciendo al matrimonio que deben de madurar.
que deben de tener la capacidad de discernir. Eso es lo que Dios nos habla esta noche. Miren, vayamos a Hebreos. ¿Qué dice el 13? Versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que esto nos habla de que no sabe usar la palabra de Dios. Hay matrimonios que son niños, que no saben usar la palabra de Dios. Ahora, yo sé que esto se va aprendiendo, pero cuanto más tiempo dedique yo también en estar en comunión con el Señor, trabajando, perseverando, sin descuidar las demás áreas de mi vida, entonces vamos a madurar más rápido. El Señor va a enviar madurez a nuestra vida. Sí, eso nos va a llevar a más discernimiento, a poder discernir, ¿no? Ciertamente. Ahora, fíjense también que el versículo 14 nos lo deja ver también claro, ¿verdad? Nos habla ahí. ¿Qué dice? Sí, dice, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben que aquí nos enseña que como matrimonio cómo debemos alcanzar madurez como cristianos y aprender el discernimiento? O sea, está hablando de que aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo y que seamos capaces de reconocer también nuestras tentaciones, de reconocer lo correcto de lo incorrecto en la vida matrimonial, ¿sí? ¿Qué tan maduros estamos siendo en nuestro matrimonio? Sería bueno preguntarnos esto y reflexionar y nosotros mismos ser sinceros, ¿no? Pues la verdad todavía me falta. Todavía me falta en la vida matrimonial muchísimo por madurar. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio no madura, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y eso pasó con las familias del pueblo de Israel. Por eso Dios tuvo que usar al profeta Isaías para hablarles. Fíjense lo que dijo en Isaías 5:20, por favor. Sí, aquí el profeta Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, Sí. que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros como matrimonios no caigamos en este engaño, sino que renovemos nuestro entendimiento, amados hermanos, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder diferenciar cuál es la verdadera, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de todos estos principios que el Señor nos está hablando para la vida matrimonial. ¿Se acuerdan, por decir que hubo un momento donde un auge de un tiempo para acá, donde empezaron a hacer muchos énfasis a la parte de la vida sexual del hombre y de la mujer, e incluso hasta empezaron a bombardear con anticonceptivos, ¿verdad? Y mucha propaganda, hasta el día de hoy sigue eso, ¿no? Entonces, pero fíjense, cuando un matrimonio verdaderamente está aprendiendo a madurar y hasta aún ellos deciden cuidarse, ¿sí? A lo mejor todavía deciden no tener hijos, pero deciden cuidarse. Ahora, ¿qué método pueden utilizar para cuidarse? Pues un método que no sea abortivo. Ese es el mejor método que pueden utilizar. ¿Por qué? Porque el mundo lo que hace es meterte métodos o tratamientos que lleven al aborto. Y eso pues es pecando. Están pecando ahí en esa parte. La Biblia también nos deja ver que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjense, vamos a Proverbios 18:13. Qué importante es para nosotros aprender a aborrecer el mal. Y eso habla del temor de Jehová. Sí, aquí Proverbios 8:13. Perdón, ¿verdad? 8:13, dije 18. Sí, perdón. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Sí, para nosotros qué importante es considerar en discernir
si mi conducta es verdaderamente un comportamiento donde hay soberbia, donde hay arrogancia, ¿sí? O tal vez hay quienes tienen hasta una boca que salen palabras que no edifican, sino que destruyen. Entonces, ¿qué necesitamos en el matrimonio? Necesitamos saber discernir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la arrogancia y la soberbia nos hace creer o nos hace pensar que somos algo cuando realmente no somos nada. Nos hace creer lo que no somos. Nos engaña la arrogancia y la soberbia. Entonces, hay personas que dicen que son buenas porque ayudan a otras personas, pero la realidad es que dejan de reconocer sus errores que han cometido, ¿verdad? En su familia y están viviendo engañados, pensando que no pasa nada. ¿Y por qué? Porque no van y piden perdón con sus familiares. Están en pleito. Y eso realmente nos habla de que no está discerniendo esa persona o ese matrimonio. Siguen igual, no hacen nada por cambiar. Entonces, nosotros no podemos tener pensamientos de superioridad. Pablo lo enseñó cuando escribió la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3, por favor. Sí, vemos aquí en Filipenses 2, 3, 4, ahí en su Biblia, acompáñenos, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, dice la escritura, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuán difícil. Sí, pero Dios nos ayuda. Fíjense que la humildad, la verdad, nos lleva a no hablar mal de nuestro cónyuge. Nos lleva a buscar el bien de ella o el bien de él. Cuando hay humildad, cuando no hay humildad, pues es todo lo contrario. Hablas mal el uno del otro, nada más se buscan estarse tirando. Y pues no debe de ser así. Por eso nosotros tenemos que hacer caso de lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:22, por favor. Sí, pues vamos a ver aquí primera de Tesalonicenses 5, 22, 21, ¿verdad? Desde el 21. Sí, por favor. Sí, dice, examinándolo todo, retened lo bueno, dice. Fíjense que, examinarlo todo habla de nosotros debemos de probar nuestras conductas que tenemos dentro del matrimonio, si son buenas o son malas. ¿Cómo está siendo mi conducta hacia con ella o ella hacia conmigo? ¿Sí? Y si son buenas, pues debemos de retenerlas, como dice ahí, ¿no? Retener lo bueno, ocuparnos en ellas, mantenernos firmes en ellas. Y las conductas malas, pues debemos de desecharlas, alejarlas. Y pues ahí es donde se aplica el discernimiento, hermanos. Realmente. Y mira lo que dice el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Esto habla de Pablo de que si algo que hicimos parece bueno pero no lo es, ahora sí como decían nuestros abuelitos, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿No? Así no lo llegaban a decir. Y más a eso debemos de aplicar dentro del matrimonio, ¿no? De tener ese cuidado. Entonces, no somos perfectos, hermanos, pero por eso debemos de abstenernos, apartarnos de toda especie del mal. Como matrimonio nos debemos de apartar, ¿verdad?, de toda especie del mal. Y es necesario que crezcamos en el discernimiento matrimonial, dejando de pensar en nosotros y pensar en mi esposa o la esposa pensar en el esposo. ¿Por qué? Porque cada uno decide cómo va a llevar su matrimonio. Tú decides llevar tu matrimonio bajo el liderazgo de Dios, o tú decides y esperar a que Dios te vaya empujando poco a poco, o tú decides llevar el matrimonio bajo tu propio liderazgo. Y ahí realmente, pues difícilmente Dios te va a empujar hacia adelante y difícilmente vas a prosperar. Pero Dios quiere que nosotros llevemos un buen liderazgo en un matrimonio con discernimiento espiritual.
Ahora, para discernir necesitamos ser entendidos en el consejo sabio de la palabra. Ese entendimiento lo encontramos en la palabra de Dios como matrimonios. Deuteronomio 30:19, por favor. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí. Qué importante es discernir bien, ¿sí? Con la palabra de Dios. Ahora, necesitamos nosotros darnos cuenta que no hay que perder el discernimiento en el matrimonio. No lo hay. En algún momento como que se bajan los estándares del discernimiento, ¿verdad? Pero es cuando te das cuenta, es como que ¡tut! Foco rojo, ¡tut! Y entonces tienes que perseverar en eso. Y la manera que te das cuenta de que se está perdiendo el discernimiento también en el matrimonio es cuando nos airamos y pecamos contra Dios y el uno al otro. Entonces por eso Pablo da el consejo a la iglesia de Éfeso. Vayamos a Efesios 4, 26 y 27, por favor. Sí, el consejo que nos da dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis lugar al diablo. Es muy importante nosotros discernir esta parte del consejo de Pablo. También podemos discernir con nuestras palabras en el matrimonio, con qué palabras a veces nos hablamos. Créanme que como varones somos muy ásperos y tendemos nosotros a hablarles con palabras ásperas y no suaves ni gentiles. Nos falta trabajar en la mansedumbre. Esa es la mansedumbre, gentileza, suavidad. Y dice Proverbios 12:18, miren lo que nos enseña. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. Sí, entonces, fíjense, tenemos que discernir cómo es nuestro lenguaje, tanto el uno como con el otro, ¿verdad? Y sin lastimarnos. Y si nos llegamos a lastimar, tenemos que tener la humildad de reconocer nuestro pecado, nuestro error, y no excusarnos, ¿no? Diciéndole, no, a ti no te gusta nada, tú estás mal, ¿no? O sea, a veces llegamos a excusarnos de esa manera, pero no debe de ser así. Debemos de tener cuidado de cómo le estamos hablando a nuestra esposa o la esposa al esposo. Debemos de cambiar también nuestro lenguaje para ser sabios y esas palabras sean como medicina. ¿Saben que esas palabras, las palabras que son como medicina, traen descanso y quitan la molestia? Por ejemplo, la blanda respuesta, ¿qué hace? Calma la ira, ¿verdad? Entonces, debemos aprender a discernir cómo conducirnos en el matrimonio, hermanos. La mujer sabia, ¿verdad? También, ella tuvo que aprender a cómo conducirse en el matrimonio. Edificaba su casa, pero la necia, ¿qué hace? Con sus manos la destruye. Con sus manos la destruye, ¿verdad? La derriba. Entonces, hay mujeres con soberbia muy tremendo, ¿no? No reconocen que tienen un pésimo carácter. Y, ¿saben? Eso lleva a la ruina a su matrimonio. Sí, muchas veces se autoconfía uno en su carne y ya estamos levantando la voz contra el esposo, ya Sí. estamos hasta maldiciendo al esposo. Sí. Ya, y entonces pues vienen consecuencias de eso y muchas veces pues la falta de perdón y que tenemos que perdonar, ¿verdad? Y bendecir. Entonces, claro que trae sus consecuencias en nosotros no someternos a la palabra de Dios, ¿no? Como se nos pide. Y yo creo que aquí hay el ver que nuestras palabras mucho hablan de lo que nosotros somos. Entonces sí es importante que cuando nosotros o nosotras nos dirigimos con el esposo, nos dirigimos uno al otro, tenemos que aprender a comunicarnos de una manera gentil y amable. Y de esa manera pues nosotros podamos
ir construyendo, ¿verdad? Sí. Ir edificando en Cristo, en la palabra. Y ahí empieza nuestro desafío de estar cada día, ¿verdad? Tratándonos como Cristo nos trata, como Jesús. Sí, es que es un reto el discernimiento espiritual en el matrimonio, es un desafío, así como el Señor Jesús desafió a Pedro en muchas cosas, lo desafió a caminar sobre las aguas, lo desafió a bogar mar adentro y tirar la red para que sacaran la pesca milagrosa. Así Dios nos desafía en el matrimonio, hermanos, que boguemos mar adentro, que caminemos sobre las aguas, a pesar de las circunstancias que vengan. Bueno, Señor, perdónanos, la regamos, nos enderezamos y seguimos hacia adelante. Sí, Agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? sí, porque muchas veces, yo hace rato platicamos, mi esposo, muchas veces viene el desaliento, ¿verdad? El desánimo, pero sabemos que esto es a causa de nuestras propias, Naturaleza, ¿no? Que tiene. Y nuestro propio desobediencia, ¿no? Y pecado que cometemos. Porque ¿cómo nos sentimos cuando contestamos mal? Pues ya sabes y te das cuenta que pues hiciste mal y que no era lo correcto. Entonces ahí está, ¿no? Ay no, pues yo ya no quiero seguir, yo ya no esto, yo ya no lo otro. Pero Sí. precisamente es a causa de que nosotros mismos pues estamos desobedeciendo y viene ese desaliento, ¿verdad? Sí. Ese desánimo. Entonces el desánimo es consecuencia de nuestras desobediencias. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, ¿verdad? Volvernos al Señor nuevamente y con el cónyuge, con el esposo, la esposa. Sabes que perdóname, no es la manera de cómo te debo de hablar, no es la forma en cómo te debo tratar. Y perdóname, y vamos hacia adelante. Vamos a pedirle a Dios la ayuda, la fortaleza para podernos nosotros tratar como Él nos trata. Sí. ¿Se acuerdan de la mujer de Job? Ay, eso estuvo fuertísimo, la verdad. Después de que perdió Job sus hijos, perdió su ganado, perdió todos los bienes que tenía, y entonces dice que le vino una sarna, y ahí andaba Job rascándose con un tiesto, ¿no? Un pedazo de barro. ¿Sabes? La sarna que traía. Y entonces dice que vino su mujer, ¿no? Y la mujer entonces le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué hace Job, no? Job le contesta con sabiduría. Dice, como suelen hablar, cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Le dice Job. En todo esto, ¿qué nos deja ver Job? Que no pecó con sus labios contra Dios. Y quiero decirles que Job en su madurez sabía discernir. No tenía por qué mentir y enseñar a su esposa lo correcto, porque ella no quiso confiar en Dios y demostrarle a su esposo cuánto lo amaba, pero actuó como una mujer necia. Así actuó. Entonces, ¿qué habla? De que no tenía discernimiento para nada. ¿Sí? Ahora, nosotros debemos de cuidar nuestra vida, de no caer en la actitud de ella, de esa mujer, sino que debemos de tener discernimiento en todas las demás áreas de vida que Dios nos vaya mostrando. Miren, vamos a Colosenses 3:19, por favor. Sí, Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, dice, con ellas. Sí, entonces, qué importante es que sepamos discernir, hermanos, ¿sí? En que debemos de amar a nuestras mujeres. No debemos de tratarlas como trabajadoras de limpieza o algo. No, son nuestras mujeres. No debemos de ser toscos, no debemos de ser amargados con ellas. Hay muchas cosas que nos pide Pablo, ¿no? Cuando dice amar a nuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Sí, refiriéndose a todos con su mujer, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque no, al rato se vaya a hacer un relajo y no discernieron. Es que el pastor dijo. Quiero decirles que el sacrificio que nosotros podemos ofrecer a nuestra esposa es entregarnos a ellas, como Pedro lo enseñó. Vayamos a primera de Pedro 3:7, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense que es un principio que necesitamos aprender en nuestro matrimonio. Debemos de saber examinarnos nosotros mismos primero delante de Dios y luego examinar nuestro matrimonio. Señor, ¿cómo está nuestro matrimonio? Y luego juntos debemos de examinar nuestra vida económica. Luego juntos debemos de examinar nuestra vida social, física. ¿Cómo está? Y si en algún momento está mal, pues debemos de corregirla. Pero eso viene a través del discernimiento espiritual que Dios nos da. Necesitamos aprender ese discernimiento en nuestro matrimonio y saber examinar nuestros comportamientos, si están dentro de la verdad o fuera de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque quiero decirles que la inmadurez nos va a impedir crecer. ¿Y saben cuál es una de las armas de la inmadurez? La flojera. ¿Sí? La flojera es una estrategia de la carne bien tremenda, es una obra de la carne que nos impide crecer. Y la manera de nosotros meternos con el Señor. Entonces, para nosotros es importante aplicar este principio en la vida matrimonial. Necesitamos discernir las oportunidades que vienen de Dios a nuestra vida matrimonial y tomarlas, creerlas y obedecerlas. Y ahí estaremos mostrando que tenemos discernimiento, ¿verdad? Pues, amados hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado. Creo que necesitamos ir a reflexionar mucho en nuestro corazón con Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Y bueno, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón entendido para que juzguemos correctamente y maduremos. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Que así es, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. ¿Nos guías, mi amor, por favor? Sí, amado Padre, nos presentamos ante ti, Señor, primeramente reconociendo nuestra falta, Señor, ante ti, nuestra necesidad profunda, Señor, de tenerte con nosotras, con nosotros, como matrimonio, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, de nuestra inmadurez. Nos damos cuenta, Señor, de cuánta necesidad hay en nosotros, Señor, para poder, Señor, andar como es digno de ti, Así es, Señor. Señor. Gracias. Para que podamos nosotras y nosotros, Señor, ser ante ti, Señor, presentarnos dignamente, donde tú seas glorificado y exaltado, Así es, Señor, gracias. con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras malas decisiones, acciones, nuestras malas conductas, Señor, que hemos tenido. Todo menosprecio a ti te desagrada. Toda actitud, Señor, de indiferencia que a veces como matrimonios permitimos. Todo desprecio, Gracias, Señor, gracias, toda Dios. altivez de corazón, Señor, que no te agrada, Señor. Perdónanos como matrimonios, porque muchas veces, Señor, nosotros no hemos considerado tu palabra en nuestra vida, Señor. Y hemos sido, Señor, de tropiezo para el esposo, para la esposa. Y no hemos hecho lo que tú nos has pedido, Señor. Y nos vemos faltos de ti, de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, cuánta necesidad tenemos. Y ayúdanos, Señor. No podemos solos. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Y es necesario, Señor, recibir de ti, para que nosotros cada día, Señor, caminemos en tu voluntad. Ten misericordia y ten piedad de los matrimonios, Señor, que están escuchando esta enseñanza. Ten misericordia de ellos, Señor, como la has tenido de nosotros. Y que cada uno de estos matrimonios se edifique y juntos, Señor, se oren unos por otros. Y que juntos, Señor, caminen en la verdad y anden conforme a tu voluntad. Si hay rencor, resentimiento, Señor, se perdonen
y vivan entonces en unidad y en armonía. Así es. Tú nos has estado hablando a través de estas lecciones, Así es, Señor, Padre eterno. todo lo que tú esperas de nosotros. Es un desafío para Así es, nosotras, Señor Jesús. pero Gracias. queremos seguir caminando, Gracias, Señor, porque gracias, fuera de ti no hay gracias, nada, Señor. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios? Aquí estamos, Señor, agradecidos. Gracias, Señor, Dale gracias ahí donde gracias, estás por tu Señor, matrimonio. gracias, Señor. Gracias por tu grande amor, Así es, Señor, Señor. y bondad. Gracias, Señor, y gracias por cada matrimonio que está, Señor, conectado, escuchando tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo que nos permitió estar con ustedes y juntos reunidos en la presencia del Señor. Quiero darles las gracias a todas las personas, hermanos o amistades y conocidos que están siendo sensibles a las necesidades que hay de algunas familias en la congregación y que son de muy escasos recursos. Gracias, de verdad, le damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque son sensibles a estar mostrando el amor y la generosidad hacia con Dios y hacia con los demás. Y bueno, amados hermanos, pues si Dios permite, nos vemos mañana en la transmisión de Servicio General por Facebook a partir de las 8 de la noche. Que Dios les bendiga y que tengan una bendecida noche. Así es.